mañana. Si tienen sus Biblias, vamos a mirar dos versículos, a Primera Crónicas capítulo 20 y también Segundo Samuel capítulo 21. Estos versículos sucedieron al mismo tiempo, entonces vamos a mirarlo juntos. Ayer yo estaba hablando con mi tío en Israel y dijo que Hezbollah ha lanzado otros cohetes y misiles a Israel y destruyeron parques, mataron más de 12 o 14 niños. Y Israel está enfrentando otra vez otras batallas contra sus enemigos. Hay un enemigo constante para Israel. Y nosotros también tenemos nuestro propio enemigo constante y nuestras decisiones de hoy van a afectar la victoria que vamos a tener en el futuro con nuestro enemigo constante. Vamos a leer 2 Samuel, si pueden apagar sus teléfonos, por favor. 2 Samuel 21, versículo 15. Dice, aconteció que hubo otra batalla de los filisteos contra Israel. David descendió con sus servidores y combatieron contra los filisteos. Y David quedó extenuado. Primero Crónicas capítulo 20 versículos 4 hasta 8. Dice, aconteció después de eso que hubo en Geser otra batalla contra los filisteos. Entonces Sibacaí de Usa mató a Sipaí, uno de los descendientes de los Rafaitas, y ellos fueron sometidos. Hubo otra batalla contra los filisteos. Entonces Elhanán, hijo de Jair, mató a Nahmi, hermano de Goliat, el Geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también era un descendiente de Arafa. Él desafió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de Arafa en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus servidores. Primeramente quiero hablar de la guerra en Gat. El contexto de nuestra historia es que hay otra batalla, otra guerra contra el mismo enemigo. El enemigo antiguo de Israel, la historia de los filisteos, son enemigos en la tierra de Canaán. Antes de que llegó Israel, ellos construyeron ciudades donde los israelitas no querían enfrentar al enemigo. Entonces fueron a otras ciudades, otros pueblos, destruyeron los enemigos de Canaán, pero dejaron los filisteos. Los filisteos entonces empezaron a crecer y aumentaron en población y al punto que llegaron cuando empezaron a luchar contra Israel. Ahora son un problema para siempre, desde el principio para Israel, intentando de conquistar, intentando de luchar para poder y dominio en la tierra de Israel, intentando de recobrar y controlar la tierra y el pueblo. Versículo 6, y hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura. Lo que nos está mostrando la Escritura es la realidad del enemigo, es que son gigantes. Vinieron de un raíz de gigantes en Gat. Todos los enemigos de los filisteos, los gigantes, una de las cosas que nos cuentan los gigantes son intimidante en apariencia. Ellos son altos, ellos tienen muchos dedos, ellos tienen armas pesadas con mucho poder. Segundo Samuel 21, versículo 16, dice, uno de los descendientes de Arafa, cuyo lanza de bronce pesaba 3,5 kilos, ceñido con una espada nueva, trató de matar
a David. Esos enemigos representan lo imposible en nuestra vida, los problemas sin solución, sin salida. Gigantes también hablan palabras de duda y miedo, de insuficiencia a nuestra vida. Miran 1 Samuel 17, versículo 8, 10 y 11. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿para qué salen a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escogen entre ustedes un hombre que venga contra mí. Y el filisteo añadió: yo desafío hoy el ejército de Israel, denme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Es así como los gigantes hablan a nuestra vida. Es así como ellos expresan su poder y su control sobre nuestra vida. Empiezan a expresar sus pensamientos, su opinión en nuestra vida para detener lo que Dios quiere en nuestra vida. Lo único que quieren es totalmente destruir nuestra vida completamente. Ellos quieren asaltar a Israel, destruir a Israel hasta que salen de la tierra de Canaán. Ellos quieren tomar todo lo que ellos tienen abajo de su control. Piensan Hezbollah, piensan Hamas y los árabes hoy en día atacando a Israel. Hay estudios que han salido que muestran que los terroristas de Hezbollah vienen de raíces filisteos. Esto nos muestra que ellos son un tipo de gente que no aceptan la palabra, no aceptan la palabra que vamos a hablar de un compromiso, pero son el tipo de persona que quieren buscar sumisión total de Israel. Y es igual en nuestra vida. Hay un enemigo que asalta nuestra vida. Nosotros mismos tenemos gigantes en nuestra vida que quieren todo lo que nosotros tenemos. 1 Samuel 17, 9. Pero si yo puedo más que él y yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Eso es lo que el gigante quiere en nuestra vida. Eso es lo que el filisteo quiere de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros seamos esclavos en nuestro ministerio, en la voluntad de Dios, en misión, evangelismo, en ubicación donde Dios nos quiere. Él quiere eso de nuestra vida. Él quiere acabar con todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay gigantes culturales. Cuando nosotros intentamos de hacer lo que Dios quiere con nuestra vida, ellos se levantan y dicen: no puedes hacer eso. No debes de hacer eso, es contra nuestra cultura. Hay gigantes de inmoralidad. Nosotros como iglesia creemos en el matrimonio, creemos en la fidelidad de un hombre y una mujer juntos para siempre. Creemos en la integridad de persona, creemos en la fidelidad de la voluntad de Dios, creemos en la moralidad, pero hay gigantes al contrario que van a decir: ¿sabes qué? Tú sirves a mí. No puedes tener éxito en ese asunto. No puedes prosperar y avanzar en ese asunto de la vida. Los demás fueron derrotados y tú también vas a ser derrotado en ese asunto. En las finanzas, la mentalidad de pobreza es un gigante en nuestra vida, que nunca vas a tener suficiente, que otros deben de mirar a tu situación y tener compasión y decir: ¿sabes qué? Ellos no tienen suficiente. Ellos no pueden avanzar en el asunto del dinero. Piensa en la viuda de Sarepta. Ella dijo al profeta: ¿sabes qué? Eso es todo lo que yo tengo y luego voy a morir. Pero déjame decir, ese es el gigante que muchas personas tienen en su vida. Escuchan voz que nunca van a tener suficiente, nunca van a avanzar, nunca vamos a prosperar como iglesia, nunca vamos a respaldar lo que Dios quiere para nosotros. Es muy caro, tenemos que buscar más barato. Y eso, déjame decir, es un gigante de las finanzas que quiere detener lo que Dios tiene para nosotros. La gigante de la víctima.
Personas que sienten, ¿sabes qué? Todos están contra mí. No puedo avanzar en la vida. Incluso la iglesia no me quiere ayudar, no me quieren animar. Pero déjame decir, como dijo el pastor Tory Williams, ninguno de nosotros somos víctimas. Ese es un voz de un gigante que te quiere decir, ¿sabes qué? Saúl y los ejércitos de Israel son víctimas. Muchos de los gigantes vienen a proximidad. Igual como Israel, el enemigo de Israel estaban cerca de ellos. Incluso algunos de los filisteos vivían en Israel. Son el enemigo de proximidad. En otras palabras, el voz del enemigo viene de alguien cerca a nuestra vida. Este voz puede venir de nuestra familia, donde nosotros venimos. ¿Sabes qué? Eso no lo hacemos en nuestra familia. Debes de hacer cierta cosa cuando tenemos reuniones de familia, debes de estar ahí. Pero el cristiano debe decir, no, ¿sabes qué? Es la voluntad de Dios primero. Es lo que Dios quiere, pero hay gigantes en nuestra familia que quieren controlar nuestro destino, controlar lo que Dios quiere expresar a través de nuestra vida. Ellos son el tipo que nos quieren decir que debemos de cerrar la boca cuando hay pecado en la familia, cuando hay cosas contra los cielos funcionando en nuestra familia, en nuestra nación, el nación o el grupo de gente que pertenecemos. Personas que dicen, ¿sabes qué? Es así como vivimos nuestra vida. Eso es lo que nosotros creemos como esta raíz de sangre, esta nación. Es la manera en cómo alabamos a Dios. Déjame decir, si es contra lo que dice la Biblia, no es bueno. Tenemos que hablarle a ese voz y decir, ¿sabes qué? No me importa si es mi familia, no me importa si es mi nación, no me importa si es una experiencia personal. Si la Biblia de Dios dice algo diferente, eso es lo que yo voy a hacer. Experimentaciones personales en la vida. Así es como soy, pastor. Yo no puedo cambiar. Nuestra carne quiere decir, ¿sabes qué? Tú debes de hacer cierta cosa para tu propio bien. Pero cuando Dios nos impulsa en otra dirección, esa carne, esos traumas del pasado se convierten a gigantes, a enemigos contra la voluntad de Dios. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo está diciendo, mira, hay gigantes del carne, hay gigantes en mi mente que me impulsa a hacer algo que está contra la voluntad de Dios. Y nosotros, déjame decir, cada uno de nosotros tenemos estos gigantes en nuestra vida. Tenemos estos enemigos que nos asaltan, que nos atacan, que ponen pensamientos en nuestra mente, que nos hablan en voz alto, diciéndonos, mira, yo desafío el ejército de Dios. El raíz de este enemigo es el miedo. El raíz de nuestros enemigos es el temor. Que si ellos pueden intimidar nuestra vida y pararnos ahí en nuestras huellas donde estamos de avanzar, ellos ganaron. David y el ejército de Israel, piensa en ellos. David, aquí está este joven de 15 años que llega a la batalla. Saúl y los ejércitos, el ejército de Israel están congelados en miedo. Hay solo un hombre en la valle de batalla, hablando a un ejército equipado con todo lo que necesitan. Y este gigante con sus propias palabras, manipulando todo el ejército de Israel, controlando lo que ellos sienten en sus corazones, controlando lo que ellos sienten en sus mentes. La realidad de nuestro enemigo es que él habla a nuestra vida para detener lo que Dios quiere avanzar en nuestra vida. Él nos habla con palabras que nos intimidan, que nos habla de una posibilidad de
derrota nuestro futuro. Pero déjame decir, necesitamos un esfuerzo constante esta mañana. En el texto, peleando contra el enemigo involucra nuestras decisiones hoy que afectan nuestra victoria mañana. Mostrar a todos los demás cómo luchar contra gigantes. David tomó decisiones cuando estaba joven. Tomó decisiones en el tiempo actual, en el presente, que decidió la dirección de otra generación en el futuro. Él estableció algo cultural en su vida, era contracultura. David era alguien que influía en la cultura del día. Y déjame decir, cada uno de nosotros deberíamos ser así, establecer una nueva cultura. Pero pastor, acá no nos casamos. Es muy difícil para casarnos, es muy difícil para comprometernos a alguien más. Entonces, tenemos que ignorar esa parte de nuestra cultura. No, lo cambiamos. Lo decimos, ¿sabes qué? Dios no le gusta eso, vamos a establecer esto. David era la persona que no aceptaba los órdenes del enemigo, las voces de los gigantes. En la vida de David empezó con decisiones personales, cuando nadie más estaba mirando. Él estaba viviendo su vida en secreto, pero en justicia y integridad, tomando su vida diciendo, ¿sabes qué? Voy a luchar para las cosas de Dios. Piensa en David. 1 Samuel 17, versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venían un león o un oso, y tomaba alguna oveja del rebaño, sabemos que él lo persigaba, mataba a este oso, mataba a ese león. David en su vida personal tomó decisiones de justicia, decisiones de fidelidad, de la voluntad de su Padre, de vivir justo y limpio, así como nosotros orando, leyendo nuestra Biblia, tomando decisiones para defender la voluntad de Dios en nuestra vida. No están mis notas, pero cada vez que yo regreso a Estados Unidos, tengo familiares que me preguntan, ¿por qué, Carlos, tienes que estar allá? ¿Por qué no pasas acá tiempo con nosotros? ¿Por qué no pasas para que podamos ver tus hijos crecer y tener relación con ellos? Yo tengo que defender la voluntad de Dios. Yo tengo que decir, ¿sabes que hay almas para salvar? Hay cosas que tengo que hacer, decisiones que tengo que tomar para que en el futuro otras personas también puedan ver a su situación, ver a sus vidas y decir, ¿sabes qué? Si Pastor Carlos lo hizo, yo también lo puedo hacer. Si Pastor Carlos defiende la justicia, la voluntad de Dios para su vida, e incluso sacrificar su familia, yo también lo puedo hacer. En tiempos de oración, en fidelidad a solo una iglesia. Yo he tenido el mismo pastor por 30 años. Muchos cristianos no pueden decir esto porque en 3 años se frustran en su iglesia y se van o se escapan a otro lugar porque tienen conflicto en su iglesia madre. Son decisiones diarias de justicia que traen éxito en tu futuro. Estas decisiones cuando él estaba solo, como pastor de ovejas, es lo que hizo fuerte, reprendiendo las voces de los gigantes. El asunto es, como cristianos tenemos que pensar en el futuro, no simplemente mirar el presente. Tenemos que tener visión para las generaciones que van a venir. David y Goliat. Esta historia tenía que ser predicado a la familia de David. Imagínate los pensamientos. Imagínate cada vez que los hermanos de David contaban la historia a sus hijos y decían, recuerda a tu tío David. Recuerda lo que él hizo cuando él tenía 15 años,
Cuando él tenía tan edad, él enfrentó gigantes, él peleó y él confiaba en las cosas de Dios. Puedes imaginar las grandes historias que contaban con todos los niños sentados y él decía, contaba al tío David, cuéntanos otra vez la historia del gigante. Cuéntanos la historia de cómo mataste al león. Cuéntanos la historia de cómo mataste los osos. Y esto formó y influyó a las personas alrededor de David. Eso es más cercana. Versículo 7, él desafió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, un familiar de David. Fue inspirado para matar a un gigante por lo que hizo David en el pasado, diciendo, sabes que voy a servir en la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Igual con nosotros en nuestra propia vida, esos que están más cerca de usted, ellos van a ser inspirados o desanimados en lo que tú estás haciendo con la voluntad de Dios hoy en día. Cada uno de nosotros vamos a dar esperanza. Vamos a dar una esperanza para creer en superar un enemigo en el futuro. Mi vida está inspirado por otros que servían al Señor con todos sus corazones. Que hicieron cosas que personas regulares miran y dicen, eso no es normal, eso no es regular, eso no es posible para un tipo así. Pero porque yo vi otras personas viviendo sus vidas en justicia, en el orden de Dios, por eso estoy aquí. Personas que estaban dispuestos, personas que querían inspirar a los demás para avanzar el reino de Dios. Me pregunto, ¿cuántos aquí quieren inspirar a otros? Entonces la pregunta es, ¿cuáles decisiones estás haciendo hoy en día para cambiar el curso de los que están cerca de ti en el futuro? ¿Cómo estás viviendo tu vida para cambiar y inspirar el futuro de otras generaciones, de tus familiares, de personas cercanas a usted? ¿Cuáles pasos de fe estás tomando ahorita mismo? ¿Cuáles gigantes estás enfrentando y diciendo, sabes que Dios me va a ayudar? Que puede inspirar a los demás. ¿Dónde está funcionando lo sobrenatural en tu vida? Para que los demás puedan decir, ¿sabes qué? Ese es el Dios verdadero. Si ha ayudado a David, yo también puedo ser ayudado. En tu vida, lo que estás persiguiendo, lo que pasas haciendo con tu tiempo, tu atención, tu enfoque de la vida, tu fidelidad, tu justicia, la responsabilidad que tú tomas en tu iglesia. ¿Qué es lo que estás haciendo para cambiar la manera en cómo van a vivir la gente en el futuro? Por lo que tú has hecho en este presente tiempo. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Lo que nos muestra nuestro texto es lo que nuestra vida involucra, un esfuerzo intencional para cambiar el derrota del gigante mañana. Si vamos a ver la victoria hoy, mañana y para siempre, tenemos que tomar un esfuerzo intencional para que podamos encontrar la victoria. David era un pastor de ovejas, de una familia de personas regulares en la nación de Israel. Pero él fue llamado de Dios, así como nosotros aquí en ese lugar. Ahora él es un guerrero, él es un soldado en el ejército de Israel, así como nosotros en el ejército de Dios. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos.
Segundo Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me pregunto, ¿cuántos aquí están haciendo esto? Somos llamados de Dios, pero la cuestión es, ¿qué es lo que estás haciendo con ese llamado? ¿Qué es lo que estás haciendo con las decisiones diarios para la justicia, para la fidelidad a la voluntad de Dios en tu vida? No es algo por casualidad. Victoria, bendición, cambio en nuestro futuro es algo intencional. Tenemos que perseguir el llamado santo de Dios en nuestra vida. Piensa en este servidor, en este Ana en la Biblia. Ella clamó a Dios en creer y tomó acción. Y es ahí cuando Dios le bendició. La viuda de Sarepta, cuando ella dio, era en la acción que Dios multiplicó lo que ella tenía. Es un esfuerzo constante diciendo, ¿sabes qué? No voy a escuchar la voz del gigante de miedo en cualquier asunto de mi vida. Y tengo que seguir esforzándome constantemente a hacer decisiones correctas, que no es fácil, pero es necesario si vamos a encontrar la libertad del enemigo. Si puedes hacer decisiones rectas. Quizás sí has hecho decisiones rectas en el pasado, pero hoy en día tienes que seguir haciéndolos. Tienes que seguir derrotando los gigantes en tu vida. Pero pastor, yo sí he hecho grandes cosas en el pasado para Dios. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué estás haciendo hoy para la voluntad de Dios? ¿Qué estás haciendo hoy para derrotar los gigantes en tu vida? Fíjate de la escritura ahora. Ese David ya es anciano, peleando la pelea, esforzándose y tiene sus servidores ayudándole. Joven, haciendo decisiones rectas. Viejo, haciendo decisiones rectas, peleando la batalla. El enemigo todavía es malo. El enemigo todavía es difícil. La carne cada día que nos levantamos nos dice, ¿sabes qué? Quédate en la cama. Quédate ahí perezoso. No hagas nada con tu vida. Eres inútil. Quédate ahí. No haces nada para esforzar la voluntad de Dios en tu vida. Pero cada mañana tenemos que levantarnos. Tenemos que luchar. Y saber que hay una guerra. Saber que todavía nuestro destino está en el balance. Todavía la bendición que esperamos, en liberación y el propósito, el gigante lo quiere quitar de nosotros. La realidad es que nos podemos cansar. Así como David. David se cansó en la batalla. David estaba bien cansado hasta que no pudiera levantar su arma para protegerse. Pero déjame decir, cuando tú estás constante en tus esfuerzos, en tus decisiones de justicia, es en el futuro cuando tú estás cansado, en esos tiempos cuando no puedes avanzar más, que las decisiones del pasado te ayudan. Otras personas te levantan y dicen, ¿sabes qué? Lo hiciste en el pasado, ahora te vamos a ayudar para que lo puedas hacer otra vez. Las decisiones buenas que sembramos en el pasado nos va a ayudar en el futuro. Una historia de un joven que se había cansado de luchar, le preguntó a una anciana si debía abandonar la lucha. Me golpean cada vez, dijo con tristeza. Siento que debo rendirme. ¿Alguna vez te has dado cuenta? Respondió ella, sonriendo al rostro preocupado que tenía ante sí, que cuando el Señor les dijo a los pescadores desanimados que volvieran a echar sus redes, fue justo en el mismo lugar donde habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. En otras palabras, lo que ella está diciendo es, mira, tenemos que seguir haciendo lo mismo. No parar y decir, ¿sabes qué? Voy a descansar un poco. Pero seguir conquistando.
seguir involucrado en las cosas de Dios, seguir orando, seguir leyendo nuestras Biblias, seguir haciendo las cosas básicas, las necesidades básicas de la justicia en nuestra vida, seguir sirviendo a Dios, defendiendo las decisiones rectas en nuestra vida contra las gigantes, contra las voces que nos dicen, sabes que no puedes hacer esto, no debes de hacer eso. No debes de seguir haciendo y asistiendo a las cosas de Dios. Quiero últimamente hablar de seguimos conquistando. Que cuando hay guerra en Gad, Dios quiere que nosotros quedamos y mantenemos peleando en la batalla. La batalla es para la vida, para siempre, viviendo justo día tras día hasta que Jesús regrese para su iglesia. O hasta que nosotros fallecíamos y llegamos al fin de nuestra vida. ¿Cuántos saben que no hay pensión para las cosas de Dios? No hay tiempo, no hay edad de retirarnos y decir, ¿sabes qué? Voy a parar de trabajar. Para trabajar, para nuestra carrera sí hay. Pero para las cosas de Dios es para siempre. No hay fecha de vencimiento. No hay fecha cuando decimos, ¿sabes qué? Voy a parar de ministrar. Voy a parar del ministerio, voy a parar de justicia, voy a parar de creer por más. Es para siempre. Hay un enemigo que siempre sigue levantándose para asaltar nuestra vida. Y tenemos que siempre ser pendientes, siempre ser involucrados, listos para lo que el enemigo quiere asaltar nuestra vida. Siempre hay más trabajo en nuestra vida. Tiempos cuando el enemigo nos va a asaltar, intentar de reclamar lo que él tenía en nuestra vida, intentar de establecer otras actitudes de antes, intentar de tomar acciones, decisiones para conquistar nuestra vida. Pero ¿cuánto sabe que nosotros tenemos que conquistar esas actitudes? Nosotros tenemos que tomar acción. Nosotros tenemos que seguir haciendo decisiones rectas para conquistar y salvar las personas, salvar nuestra familia, salvar personas que están conectados a nosotros. La Escritura nos enseña que en relación que nosotros tenemos con Dios, tenemos que mantenerlo al día. La cuestión es que, ¿qué es lo que estás haciendo para sobrevivir la vida? Y no simplemente sobrevivir, pero florecer. Estás haciendo lo que Dios está pidiendo de ti para servir en su reino. Por eso constantemente tenemos llamados al altar. Por eso tenemos avivamientos. Por eso tenemos servicios de la iglesia durante la semana, para que podamos venir y decir, Dios, tengo que evaluar mi corazón. Estoy cansado en la batalla, ayúdame a arrepentir de lugares donde el gigante nos ha derrotado, a arrepentirnos y buscar el respaldo de Dios en pensamientos, intenciones equivocados. Y es ahí cuando seguimos manteniendo nuestra relación con Dios al día, que Dios nos levanta, Dios nos restaura, para que podamos seguir teniendo victoria en el futuro. Yo cierro con esta historia. Un día George Mueller comenzó a orar por 5 de sus amigos. Después de muchos meses, uno de ellos se acercó al Señor. 10 años más tarde, otros 2 se convirtieron. Pasaron 25 años antes de que el 4º hombre se salvará. Mueller perseveró en la oración hasta su muerte por el 5º amigo. Y a lo largo de esos 52 años nunca dejó de tener la esperanza de aceptar a Cristo. Su fe fue recompensada, pues poco después del funeral de Mueller, el último amigo se salvó. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos mantenemos en la batalla. Hay enemigos como David, filisteos gigantes que se levantan contra la voluntad de Dios en nuestra vida.
Pero así como David, tenemos que continuar a luchar, pelear, orar, leer nuestra Biblia, venir a la iglesia, buscando la dirección de Dios, buscando la dirección de Dios para nuestra vida, porque victoria es nuestra porción de la vida. Victoria para cada uno de nosotros, para ganar familiares, para ganar amistades, enemigos, personas que están conectados a nosotros, para ganarlos para Jesucristo. Amén. Es todo lo que yo tengo esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. El primero gigante que tenemos que vencer es el gigante de pecado. La realidad de esta tarde es que Jesús quiere que nosotros tenemos victoria sobre el pecado. No quiere destruir nuestra vida, al contrario, el pecado nos quiere destruir. Mentiras, lujuria, adulterio, fornicación, robo, lo que sea, odio a nuestro prójimo, al final se quiere acabar con nuestra vida, tomar dominio total en nuestra vida, totalmente destruirnos, así como los enemigos de Israel. Pero Jesús venció al enemigo hace 2000 años atrás, en el cruz de Calvario. Él murió en un cruz, pagando el costo del pecado para que nosotros hoy en día podemos tomar la autoridad de decir: Dios, perdóname por mis pecados, yo quiero ser libre. Y lo podemos hacer esta tarde. Estás aquí, dices: pastor, ¿sabes qué? Tengo pecado en mi vida, soy pecador, pero quiero arrepentirme de mis pecados, ser vencedor sobre el pecado. Yo quiero que hagas algo. Levanta tu mano en ese lugar rápidamente. Quizás que estás apartado de las cosas de Dios, te separaste del amor de Dios, empezaste a perseguir tus propios deseos del carne, pero quieres arrepentirte otra vez, devolver tu vida a las cosas de Dios. Levanta tu mano en este lugar, me gustaría orar por usted. Cristiano, tenemos que seguir en la batalla. Hay guerra en Gat. Hay un enemigo que se levanta contra nosotros. Hay gigantes en la tierra. Pero tenemos que mantenernos firmes, avanzando hoy, mañana y para siempre. Hay personas que depende la salvación de ellos a través de las decisiones que tú tomas hoy en día. Hay personas que están esperando que tú tomas la victoria en la vida tuya, para que ellos también puedan derrotar a los gigantes. Hay personas que tienes que tomar decisiones rectas hoy en día, mantener la voz de Dios en alta voz en tu vida, reprender el voz de los ataques del enemigo, para que alguien en tu vida pueda mirar a usted y ser inspirado para la victoria. Vamos a mantener nuestros corazones en este altar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a venir a estos altares y hablar con Dios en oración. Vamos a hablar a Dios. Dios, ayúdame a escuchar tu voz en las decisiones que yo tengo que tomar. Dios, ayúdame a seguir firme y fiel en lo que tú tienes para mi vida. Dios, ayúdame, Señor, reprender los voces de los gigantes. Dios, ayúdame, Señor, derrotar el gigante en mis finanzas, el gigante en mi infidelidad, en la moralidad de mi vida. Dios, ayúdame a ser fiel, Dios, en los diferentes asuntos de la vida. Ayúdame a defender la justicia, defender las decisiones que tú me has retado a tomar, Señor. Y revisando ramamando rubusanda.